Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Quién no? Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí comenzando nuestro programa 393. Le quito el privilegio a Alejandro de anunciar lo que a él le encanta, que se trata de un programa capicúa. Y además digo que faltan nada más que 7 para llegar al número 400. ¿Y quiénes estamos acá? Bueno, Alejandro Drukarov por Zoom, ya nos va a decir dónde se encuentra, Mercedes Jones y yo, Marta Ollanarte, acá en el piso con un día horrible de lluvia, humedad, frío, ¡buah! Pero ideal para estar acá, abrigaditos, mirando por la ventana y conversando. Sí. Y lo tenemos haciendo, como... Marta, si me permitís, haciendo realidad el famoso dicho, el que se fue a Sevilla, ¿viste? Sí, yo me fui a Sevilla, silla. Pero que perdí mi silla me queda muy claro. No tengas dudas. Y tenemos en la operación técnica a Leo Giusti y en la producción a Fede Politi. Y los teléfonos, tomen papel, lápiz, anoten y llámenos, son 3987-4117 o 4118 y el WhatsApp 11-5575-9133. Bueno, acá, como les decía, llueve, está fresco, tiempo bastante desagradable, pero no sabemos cómo estará en Córdoba, ¿no? En Córdoba quisiéramos saber que nos cuente nuestra invitada que vos, Alejandro, vas a presentar. Un placer presentarla a Alejandra Conti. Alejandra es politóloga, de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba, periodista, especialista en política internacional, máster en periodismo internacional en la City University de Londres, mirá qué casualidad, me suena a esa ciudad, y diplomada en estudios internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid. Pero además de trabajar en muchos medios periodísticos, Alejandra tiene una particularidad como periodista. Yo creo que debe ser, si no la única, debe estar ahí en el top 3 de los periodistas que más estuvieron en Malvinas. Estuvo 6 veces en Malvinas, se especializó en ese tema y es autora de un libro interesantísimo, El lugar más amado y desconocido por los argentinos, título desafiante, publicado el año pasado, en realidad en 2023, si mal no recuerdo, 23. Junto a Sergio Supo. A Sergio Supo, otro colega cordobés también y conocido periodista. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Marta, Mercedes, Hola. Muchísimas gracias por la invitación. Hola. Córdoba no llueve, pero está frío, desapacible, nublado, oscuro, pero a mí me encanta, así que estoy muy contenta y muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, yo rompo el fuego, si les parece, porque justo acabamos de cumplir un nuevo aniversario doloroso de Malvinas, y vos, Alejandra, tenés un conocimiento muy particular, cubrís el tema hace más de 30 años. Decinos, ¿cómo ves el conflicto de Malvinas hoy y qué pensás de las declaraciones del presidente el pasado 2 de abril? ¿Tienen alguna utilidad? ¿No la tienen? ¿Cómo ves la perspectiva para la Argentina respecto de Malvinas? Bueno, pregunta desafiante porque estás englobando muchas cuestiones en una sola. Mira, el conflicto yo lo veo estancado diplomáticamente desde te diría que desde hace 43 años que estamos más o menos parados en el mismo lugar, con avances y retrocesos, con contradicciones, con actitudes pro diálogo con Gran Bretaña, con actitudes absolutamente contrarias a cualquier tipo de diálogo. Si hay una política de Estado respecto de Malvinas, no veo cuál es, a lo sumo que nos limitemos a considerar política de Estado, mantener el tema en los foros internacionales y
poco más que eso. Y en la enseñanza en las escuelas y en poner carteles en los caminos y hacer cursos para los empleados públicos para que aprendan aún más de Malvinas de lo que aprendimos en la escuela secundaria. Veo que me preguntaba por las palabras de Milei. La verdad, desafortunado que no haya una línea que se siga más o menos coherente. Los gobiernos, si bien te digo con todas las contradicciones, han coincidido en no poner a los isleños en la mesa de negociación. Es una estrategia que sigue Argentina, bien o mal, es la estrategia. Y de golpe estas palabras de Milei causan mucha confusión, porque uno se preguntaría, bueno, pero entonces quiere decir que están en la mesa o no están en la mesa de diálogo. ¿Cómo es esto? ¿Nos conviene o no nos conviene? Y a mí, inmediatamente cuando escuché las palabras de Milei, pensé, pero ¿esto es una estrategia de Cancillería que nunca fue anunciada o es una iniciativa personal de Milei? Y al mismo tiempo vos escuchabas a Victoria Villarruel a 3.000 kilómetros de distancia hablar en sentido completamente contrario, poco menos que justificando la guerra, diciendo que muchas de las cuestiones o acusaciones que se hizo a los militares por el maltrato a los conscriptos no eran ciertos, que se quería dejar mal parada a las Fuerzas Armadas, una serie de afirmaciones que realmente no escuchábamos en democracia, prácticamente no escuchamos en democracia, así de sencillo. Así que, bueno, globalmente te diría que esto es más o menos lo que me parece a mí, mucha contradicción, no veo una política de Estado clara y no veo una acción diplomática que se sostenga en el tiempo con una línea clara, una dirección clara. Yo quiero comentarles algo. En el año 1982 yo estaba viviendo en Uruguay. Desde fines del 76 volví a Argentina en comienzos del 83. Y tenía vínculo epistolar continuo con amigos que estaban en el exterior. Y acostumbraba a escribir cartas, escribir las cosas que yo veía, las cosas que leía de Argentina. Siempre me interesó lo público, siempre me interesó la política. En determinado momento me di cuenta, a través de esas cartas que estaba escribiendo, que estaba contando cosas que iban mucho más allá de mi cotidianeidad. Entonces, ¿qué hice? Me compré una máquina de escribir y cada carta que escribía lo hacía con carbónico. Y entonces ahora puedo rescatar cosas que escribí en aquella época. Y entre otras, por ejemplo, yo recuerdo que les decía a mis amigos, porque recibíamos los diarios argentinos a mediodía, pero por la mañana temprano habíamos recibido los diarios uruguayos. Los diarios uruguayos fundaban sus noticias en agencias internacionales, los argentinos en agencias argentinas. Eran historias absolutamente distintas. En una era los vamos a reventar, vamos ganando, y en otra, las agencias internacionales, es una derrota segura. Y bueno, en ese mare magnum de noticias y de hipocresía, pasaron los meses, bueno, con el resultado que conocemos, ¿no? Marta, ¿puedo leer un párrafo mínimo de una de esas cartas que vos escribías? Porque bueno, yo entiendo que todos hablamos de Malvinas, por lo menos los que estamos en las pantallas, conociendo lo que pasó porque lo vivimos, pero hay mucha gente joven que no sabe de qué estamos hablando, no entiende. Cuando Marta en el auto, cuando veníamos para acá, me dijo, mira, esto que acaba de comentar para todos, y yo me puse a leer en la carta esta, me quedé, en el segundo párrafo, me quedé impactada, porque dices, esto yo lo viví, a mí me pasó, y querría que la audiencia lo escuche. Dice, y de repente el 2 de abril el argentino se despierta y se encuentra con una realidad nueva. Las Fuerzas Armadas en las Malvinas
y el honor nacional tantas veces mancillado, etcétera, etcétera, reivindicando por nuestros soldados que no van a permitir que se siga atentando con nuestra soberanía nacional, etcétera, etcétera. Y aquí empieza la última etapa de una locura colectiva que va a llevar al país quién sabe dónde. Claro, la causa es justa y se confunde a más de uno, porque ¿quién puede negar que las Malvinas son argentinas, etcétera, ¿no? Pero digo, esto de que uno se levantó y se encontró en guerra, es una sensación que es absolutamente indescriptible, ¿no? La desazón, Mercedes, la confusión. vos sabés que mientras ustedes decían esto, que obviamente yo comparto y tengo mis vivencias también de aquel momento, pensaba en el libro de Alejandra y en algunas notas recientes de Alejandra, porque el título del libro, Sí. El lugar más amado y desconocido por los argentinos, yo lo que justamente le iba a preguntar a ella es, en tu vivencia, en tu trato con los isleños, en todos estos años, son más de 30 años, esa parte yo creo que prácticamente no se ha tratado. ¿Qué sienten ellos hoy, 43 años después? ¿Cómo nos ven? Mira, primero voy a hacer un pequeño comentario respecto de lo que decían Marta y Mercedes. Yo era estudiante universitaria cuando, en el 82 con la guerra, un día me tomo el ómnibus para ir a la universidad. Íbamos ganando como siempre, porque desde el comienzo íbamos ganando. La propaganda era fortísima. La gente no se daba una idea de lo que era la propaganda durante la dictadura militar. No se puede subestimar el efecto de ese aparato tremendo de propagandístico. Era demoledor. Me subo al colectivo, íbamos ganando. Me bajo en la facultad, una hora después, habíamos perdido. O sea, nos habíamos rendido, ¿a qué habíamos? Sí, Nos sí, tal habíamos cual, rendido. tal cual. Entonces fue, y hoy uno lo cuenta y te dicen, no, no puede ser, sí puede ser, y fue así. Y la gente común, la que no tenía llegada al mundo político, mis padres eran mi papá comerciante, mi mamá ama de casa, no estaban vinculados con la política de ninguna manera, estábamos muy aislados de saber lo que realmente sucedía. Pero bueno, eso es mi experiencia respecto de ese punto. Lo que me preguntabas vos, Alejandro, nosotros pusimos ese título al libro adrede porque cuando volvimos de Malvinas, cuando la gente nos encontraba y nos preguntaba cosas sobre nuestra experiencia, sobre las islas, o- es lo que me pasó a mí las 6 veces que fui. Las preguntas que me hacen en general denotan un profundo desconocimiento de la realidad. Es decir, se conoce la consigna, pero no se conoce la realidad, no se conoce la historia, no se conoce cómo es el territorio, el clima, no se conoce que hay gente viviendo ahí, qué son esas personas. El otro día, inclusive, viendo un video de Instagram de un grupo, bueno, perteneciente a una agrupación política muy militante, decían los presentadores. Los isleños son argentinos con una falla de origen. No saben que son compatriotas nuestros. Y eso, además de ser supremamente autoritario, ¿no? Desmerecer la sensatez de los demás y los sentimientos nacionales de otro, es un profundo desconocimiento. Y por eso pusimos el título, también porque es contradictorio amar lo que uno no conoce. Se ama en general lo que uno conoce, no lo que desconoce. Entonces, ¿sobre qué base se ama ese territorio desconocido? Sobre el desconocimiento y por ahí mucha propaganda. Claro. Y respecto de los isleños, yo te diría que yo noté, y todos los que fuimos durante todos estos tiempos, todos los colegas que hemos ido, mi primer viaje fue en el 99. Yo había ya tenido contacto antes con ellos, desde el 94. En esa época vinieron dos isleños, un chico y una chica, muy formados políticamente. Vinieron a hacer una gira por Argentina, a hablar con periodistas, a dar charlas en las escuelas, a explicar por qué ellos no querían ser argentinos. Te digo que era todo un desafío, ¿no? Eran dos chicos jóvenes en esa época, más o menos de mi edad. Y yo como periodista los conocí. Y ahí tuve el primer vistazo de quiénes eran estas personas tan desconocidas, ¿no?
En el 99, cuando voy por primera vez a las islas, me encuentro con que los isleños, que son británicos, culturalmente británicos, étnicamente británicos y militantemente británicos, aunque vivan en las islas que nosotros consideramos argentinas, aunque yo crea que las Malvinas son argentinas, eh, y fueron muy cordiales y muy curiosos. Ellos querían saber, por un lado, cómo éramos nosotros 16 años después de la guerra, cómo eran los civiles argentinos, ya que solamente habían conocido a los militares, y por otra parte querían mostrarnos su bienestar, su progreso. Gente que me decía, yo estaba destinado a ser un pastor de ovejas y mira ahora, soy un profesional, tengo un título universitario, tengo un máster, me dedico a tal negocio, estoy en la administración pública. Eso se fue diluyendo, esa cordialidad y esa curiosidad se fueron diluyendo con el paso del tiempo, hasta que en 2007, fui 3 veces en el 99, fui una vez en el 2007, una vez en el 2012, y finalmente en el 2022, que fue la última vez que fui por Cadena 3, las primeras veces había sido por La Nación. Me encontré con que no quieren saber nada, no quieren saber nada porque ya se dieron cuenta de que los periodistas no vamos a asumir su posición eh, en nuestro país, no vamos a ir a decir los isleños tienen razón, démosle no es nuestra función y aunque lo creamos, como periodistas no vamos a hacer eso, que no lo creo, pero bueno. Y entonces eso se ha vuelto en una cuestión mucho más hostil. A la vez, durante el kirchnerismo, ellos persiguieron mucha hostilidad de los distintos gobiernos kirchneristas, principalmente el último de Cristina. Cristina lo llamó ocupas en un determinado momento, en un discurso, y se han vuelto, sobre todo en las redes, donde uno ya sabe que en las redes encuentra a las expresiones más radicalizadas de una sociedad, de nuestro lado y del lado de ellos también. Bueno, han volcado toda su frustración y su hostilidad por lo que ellos entienden. Argentina no comprende que debe renunciar al reclamo de soberanía. Y no entienden, y cuando uno les dice, miren, eso no va a suceder, eh, bueno, la verdad que se molesta muchísimo con uno que va ahí, ¿no? Alejandra, es muy interesante cómo vos vas contando tus distintos viajes y cómo en pocos párrafos contás cómo se va deteriorando esa impresión que tiene el malvinense del argentino, de los argentinos. También hay una referencia a lo que ocurrió en los primeros años de la década del 70, donde, no sé si coincidirás, yo creo que fue el momento en que existía la posibilidad de llegar a un arreglo con Inglaterra. Y hay un testimonio, me gustaría, si lo recordás, que hagas mención a él, muy interesante, de Ortiz de Rosas, en el año 74. Sí, ese testimonio se vio reflejado en una nota en La Nación. Ortiz de Rosas aseguraba que un enviado, perdón, del Foreign Office había llevado al gobierno de Juan Domingo Perón en esa época, en el año 74, una propuesta de un condominio para posteriormente firmar un acuerdo de concesión a largo plazo que podría llevar, quién sabe, a la renuncia a la soberanía por parte de Gran Bretaña y la cesión de la soberanía argentina, pero a muy largo plazo. De esos envíos hubo varios registrados, al menos 3 antes del que nombraba Ortiz de Rosas. Eran funcionarios del Foreign Office que venían, sondeaban cómo estaba el ambiente, veían, cuando volvían a Gran Bretaña, 2 o 3 anteriores a ese, presentaban la propuesta en el Parlamento y generalmente eran rebotados, pero de muy mala manera. Pero existían los sondeos. Y a mí no me extraña que eso que dice Ortiz de Rosa haya sido cierto, por más que no hay documentos escritos al respecto, no han quedado. ¿Cuál fue el tema? Que se le hace esta propuesta a Perón poco tiempo antes de que él enfermara gravemente y muriera. Y después del fallecimiento, Isabel Martínez, lógicamente, consciente de que no tenía espalda política para sostener semejante empresa, la deja de lado. Porque los ingleses también se habían dado cuenta de que si había alguien
con la autoridad como para llevar adelante ese tema y hacer las concesiones que habría que haber hecho, porque no iba a ser gratis eso, solamente Perón podría haberlo hecho. Y bueno, y esa posibilidad se diluyó en la nada. Yo te quería comentar, Alejandra, y que quizás la audiencia también pueda entender un poco más de todo este proceso tan largo y tan doloroso, ¿no?, para nosotros. Vos decís que cuando visitaste el museo, donde los isleños tienen allí como una línea del tiempo, y vos fuiste, como fuiste decís en 2007 vi algo, pero después lo modificaron, como que la línea del tiempo, los propios isleños fueron resignificando el proceso y los distintos hitos. Y vos decís, en 1982 los isleños se liberaron de Argentina y vos ahí decís comenzó su verdadera autodeterminación y explicás por qué. ¿Podrías explicarlo como lo haces muy clara y sintéticamente para que la audiencia comprenda de qué estamos hablando? Sí, yo hice una experiencia museística, considero que es sumamente importante visitar los museos si uno quiere entender la política, porque en los museos se baja mucha línea, en los nuestros también. Sí. En el Museo Imperial de la Guerra en Londres, vi que antes de viajar a Malvinas, que en el año 2022, que el conflicto de Malvinas estaba junto con el de Irlanda del Norte y decía guerras en nuestro umbral, una cosa por el estilo. Cuando volvemos de viaje, porque estuvimos como 20 días entre que fuimos y volvimos, vamos de nuevo al museo. Habían cambiado. Guerra a la distancia, era ahora, o sea, iban cambiando el discurso. En el Museo de las Islas hay una línea de tiempo, que es esa quizá a la que te referís, sumamente interesante. Esa en realidad la detecté en este último viaje, en el otro no la había visto así tan claro. Era una línea de tiempo que tenía como fechas claves los años 71, 74 y 82. 71 cuando se acuerda o se hace el acuerdo de comunicaciones con Argentina, que es cuando Argentina, a lo que se refería Marta anteriormente, estuvo más cerca de poder hacerse cargo de las islas, porque empezábamos a enviarles bienes, combustibles, correo, vuelos, la posibilidad de que estudiaran y se atendieran acá en los hospitales del continente, bueno, una serie de cosas que nosotros lo veíamos como beneficios, ellos siempre con desconfianza, pero aprovecharon el momento. El 74 ellos lo marcan con una sola frase: Gran Bretaña anuncia que deja de enviar combustible a las islas. O sea, ellos se dan cuenta ahí y no se olvidan de que en Gran Bretaña les estaba soltando la mano. Año 82, se describen brevemente la guerra y finalmente es derrotada por las fuerzas británicas, las islas Falklands se liberan de la opresión argentina. Es muy significativo eso. Ellos, la verdad, la memoria que tienen, dejan claro que no se olvidan de las cosas. Y eso que les decía de remarcarle a los ingleses, casi nos sueltan la mano, así como en el año 81 les quitaron el estatus de ciudadanos de pleno derecho y se lo volvieron a reponer, ¿no? Claro, y se lo volvieron a reponer en 1983. Claro. O sea, la guerra los benefició en todo sentido a los isleños. Y hablas de la pesca también, ¿no? Y cómo ellos elevaron su nivel socioeconómico gracias a la guerra. Claro, porque en el año 1986 Gran Bretaña les determina una zona de pesca exclusiva para ellos, vigilada obviamente por las Fuerzas Armadas británicas, y ellos empiezan a vender derechos de pesca a países de Asia, pero sobre todo a España, a buques pesqueros que venden todo en España. Y esos ingresos, que por ahí no son tan millonarios para un país grande como nosotros, para una población de 3.500 habitantes fue enorme. No me acuerdo ahora el porcentaje que multiplicaron sus ingresos. Y eso se ve en el bienestar. Los isleños es una sociedad muy chica, pero muy homogénea,
Ustedes van a Stanley y no se ve ni lujo ni pobreza, una escuela muy grande, muy importante que ahora es centro comunitario, las casas son muy confortables, muy calefaccionadas, todo el mundo tiene sus 4x4, en fin, es una sociedad homogénea y próspera. Y no además, se ve lujo. Sí, perdón. Alejandra, vos haces mención a los 3.500 habitantes que fueron invadidos en el 82 por 10.000 soldados argentinos y todo lo que eso significó. Eso en 1982 eran unos 1.800, más o menos. Y sí, y nosotros tenemos para nosotros que la invasión, la guerra no causaron ningún daño a la población civil. Sin embargo, uno cuando habla con los isleños, incluso en el libro hay una carta de una mujer que me cuenta su padecimiento, una mujer que hoy tendrá unos 70 años, que ella no tenía ningún lugar a donde irse. Muchos isleños cuando estalló el conflicto se iban al campo, a casa de algún familiar o escapaban de alguna manera. Y ella no tuvo más remedio que quedarse con su marido y sus 3 hijitos chicos ahí. Y fueron las bombas, los bombardeos, el desfile de heridos, lo sufrió muy en carne propia, porque era todo muy cerca, no era que la guerra transcurría como nos pasó a nosotros a 2.000 kilómetros, 3.000, 5.000, lo que sea. Estuvo muy cerca, ellos hasta el último día todo transcurrió a 9, 10 kilómetros y no sabían si ganaban unos u otros y tenían terror de que si Argentina ganaba la guerra, la dictadura tomara las medidas que tomaba acá con los civiles y que ellos conocían perfectamente. Ellos sabían perfectamente que acá había desaparecidos, torturados, bebés robados y tenían mucho miedo de que eso les ocurría. Y nosotros, a toda esa parte, como nosotros ignoramos a los isleños porque no son parte de la conversación y no nos conviene, ignoramos la parte humana. Y yo tengo poco menos que pedir disculpas por darle voz a los isleños, como nos pasa a los que viajamos cada vez que viajamos y entrevistamos a los isleños, y los comentarios de los lectores, de los medios o de los oyentes de la radio son horribles, porque no se puede hablar de que ahí hubo gente que tiene un pésimo recuerdo de la guerra, que vivió la guerra, la padeció, encontró después de volver del campo cuando nos rendimos, encontró su casa saqueada, porque fue un desastre el que quedó después de la retirada de Argentina. Últimamente no se puede decir que nos rendimos, por ejemplo, hay que decir el cese de conflicto. No podemos decir excombatientes, hay que decir héroes. No podemos decir... Alejandra, y de alguna manera todo esto que vos contás es lo que decís. 43 años después no hemos avanzado 1 centímetro hacia el objetivo de recuperar las islas, ¿no? Yo diría... Creo que esta sería la conclusión. Yo diría que hemos retrocedido como en esa y como en otras cosas. Y yo quiero decir, ya nos vamos despidiendo, pero quiero decir que hoy hemos dedicado este programa con Alejandra Conti al tema Malvinas, pero Alejandra escribe columnas en La Nación, en Mujeres y Compañía y en otros medios que serán parte de un próximo programa al que con seguridad la vamos a invitar. Adhiero, me quedé con un montón de preguntas de otras notas. Totalmente, y varias, Marta, que de las que hemos hablado en el programa sin estar Alejandra presente. Exacto. Como por ejemplo, por solo mencionar una, la de que define que hacen falta en este momento 134 años para lograr... Sí, la comentamos en el programa. Sí. Y yo aclaré que hace 30 años, cuando yo escribí sobre ese tema, hacían falta 450 años. Así que hemos avanzado bastante en estas últimas décadas. Falta un montón todavía, 134, pero de 450 a 134, bueno. Nos vamos entonces ahora a una pausa musical con nuestra... Muchas gracias, Alejandra. Te agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy contenta de poder participar. Con nuestra entrañable María Elena Walsh. Tendríamos que escuchar todos los días esta canción de María Elena, El mundo del revés. A destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios.
Al derecho y al revés, tu programa de radio. Bueno, retomamos nuestro programa y quiero hacer una mención especial antes de escuchar a nuestro comentarista desde Washington, Marcelo de Jesús. Quiero hacer referencia a una efemérides de hoy. Hoy, 7 de abril, se festeja el Día del Empleado de Correos. Y lo quiero hacer muy especialmente como homenaje a mi padre, que fue jefe de correos en Rojas, provincia de Buenos Aires, y a mi abuelo materno, que fue cartero en esa misma ciudad. Y agrego que cuando se decidió cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, propuse que fuera el nombre Centro Cultural Correo, como homenaje a todos aquellos que nos repartían cartas, nos traían buenas noticias, a veces no tan buenas, pero que constituían una institución realmente muy valorada en la historia de nuestro país. Marta, y yo diría que también eso ayuda a mantener viva la historia, ¿no? Porque hoy el correo parece una antigüedad prehistórica, pero la verdad, primero que no es prehistórica, sino bastante reciente, y segundo que las comunicaciones no se entienden a lo largo de la historia sin el valor tremendo que tuvo el correo durante tanto tiempo. Sí. Sí. Bueno, yo no digo nada más que hoy es el Día Internacional de la Salud y que después vamos a hacer referencia en otro programa al tema salud, bienestar, etcétera. Ale, vos. No, yo lo que iba a agregar ahí, me parece bárbara la mención al Día Internacional de la Salud, en un contexto en el cual tanto Estados Unidos como la Argentina, por seguir Estados Unidos, como parece que es la moda en estos últimos tiempos, hablan de abandonar nada menos que la Organización Mundial de la Salud, que más allá de algunos errores, tantas cosas buenas ha hecho y se dejan sin efecto fondos públicos. Bueno, yo después les voy a contar en algún programa posterior, pero a mí me causó una gran impresión, por ejemplo, ustedes saben que estuve en Egipto una semana ahora, me causó una gran impresión ir a una farmacia y encontrar que los remedios, los medicamentos valen la 10ª parte de lo que valen en la Argentina. Y cuando pregunté por qué, me explicaron que era porque el Estado atendía para que la gente pudiera acceder a los medicamentos. Estoy hablando de Egipto, no de Suecia. Bueno, hay mucho para hablar. Hay toda una cuestión ahora en Argentina con los medicamentos, los laboratorios nacionales, o sea que tenemos temas seguro para algún programa. ¿Les parece que vayamos ahora a Estados Unidos y escuchemos la columna de Marcelo de Jesús y después nos metemos en nuestra realidad, que cada vez más le cuesta salir de su asombro? Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy tenemos una columna fuera de programa, como anunciaba Lelutier cuando hacían un número extra. El motivo es contar cómo se vive en Estados Unidos las últimas medidas económicas tomadas por Trump. Como sabemos, Estados Unidos aplicó en forma masiva aranceles a casi todos los países del mundo, incluyendo a las Islas Malvinas, llamadas Falkland en la presentación que hizo Trump en la Casa Blanca, imponiéndoles nada menos que 42% de aranceles. En la decisión se incluyen países amigos como la Unión Europea, adversarios como China y otros en el medio de esas dos puntas como Vietnam. A ello debemos agregar los aranceles a otros países. Tengamos en cuenta que los socios comerciales más importantes son Canadá, México y China. Lo primero que debemos decir es que Trump es un hombre de palabra. Prometió en su campaña electoral imponer aranceles a los países que se aprovechan de Estados Unidos y ahora lo está cumpliendo. Lo segundo que estamos observando es que prácticamente todo el mundo se estaría aprovechando de este país, a juzgar por la cantidad de países a quienes se les aplican estos aranceles. Es decir, casi todo el mundo se está aprovechando del país más poderoso. A esta paradójica situación, el presidente Trump le atribuye en realidad que Estados Unidos sea cada vez menos poderoso. Pero existen dos razones que ayudan a entender estas medidas del gobierno, y son el déficit comercial y la creciente deuda pública que alcanza ya a 130% del PBI. No solo eso, los intereses anuales de la deuda son hoy más altos que todos los gastos de defensa del país.
Eso es para dar una idea de la gravedad de esta situación. Y con este contexto se entiende la idea de reducir el déficit comercial con el exterior y también la reducción del tamaño del Estado, con despidos y eliminación de organismos. Ahora bien, todos estos objetivos en sí mismos no tienen a criterio de esta columna nada ilegal. De la misma manera que un Estado puede ser más grande bajo un gobierno, puede serlo más reducido bajo otro. El problema es la manera y los medios escogidos para alcanzarlos. Por el contrario, el estilo confrontativo y sancionador de estas medidas predispone a su vez a que los demás países se vean como víctimas y quieran también aplicar sus propias sanciones. De hecho, las medidas de los países afectados contra Estados Unidos apuntan a productos de estados republicanos, como el jugo de naranja de Florida o la carne de cerdo y pollo de Kentucky. ¿Cuál es el objetivo final de Trump? Es que las empresas se radiquen en el país y con eso evitarán aranceles y se fortalecerá el empleo. Pero esta columna recuerda que en el primer gobierno de Trump se incentivó a empresas norteamericanas a traer producción al país, como lo hizo la legendaria Harley Davidson. Pero cuando Trump puso aranceles a Europa, en Europa le impuso aranceles a las motos, por lo que esa empresa casi no podía exportar. Tal vez desde el exterior se crea que el derrumbe de los mercados y la amenaza de una más alta inflación hagan que el gobierno cambie sus decisiones. A criterio de esta columna, eso difícilmente sucederá. El gobierno tiene una frase que rima y dice short pain, long gain, que traducida sería dolor en el corto plazo y ganancia en el largo plazo. Es decir, el gobierno redobla su apuesta frente al problema. El tema es que no está claro cuán largo es el corto plazo y tampoco está claro en qué consiste el dolor. ¿Serán productos más caros o será desempleo y bancarrota? Para esta columna, el corto plazo se debería terminar aproximadamente a fines del 2026, porque en noviembre se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Para entonces debería visorarse la luz al final del camino. Veremos. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, dolor en el corto plazo y alivio en un plazo un poco más extendido. Esto a nivel mundial y también en nuestro país, y vamos a darle la palabra a Alejandro, que debe estar súper ansioso y además con una visión desde lejos más objetiva quizá que la nuestra, que estamos acá leyendo los diarios, mirando acá arriba el televisor, etcétera. Y viendo llover. Y viendo llover. Mira, tratando de resumir en pocos párrafos, yo creo que Marcelo hace una muy buena síntesis y los mercados están dando una muestra muy, muy contundente con días de caída brutal, ¿no? Jueves negro, viernes negro, lunes negro, mañana sin duda volverá a ser un martes negro. Se pierden millones, billones, ya nadie sabe ni siquiera cuánto es lo que se pierde, lo que se gana. Yo creo que estas medidas tan inconsultas, tan fuera de todo acuerdo, que vulneran decenas de años de construcción de tratados internacionales, de políticas de apertura, todos los especialistas han coincidido en decir que más allá de los errores, el comercio internacional es lo que generó el enorme crecimiento de la economía mundial en los últimos 30 o 40 años. Bueno, vino Trump y bajó todos los muñecos de una sola vez. Yo creo que el largo plazo del que habla Marcelo en este momento de la humanidad pueden ser 15 días. Es decir, los plazos se abrevian de una manera brutal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la Unión Europea, como ya lo está haciendo, se empieza a poner de acuerdo con China, por ejemplo, y se empiezan a poner de acuerdo dejando de lado a Estados Unidos ante semejantes sanciones? A mí me parece que es una política muy dañina para el mundo. Desde afuera se percibe de esa manera, leyendo los medios extranjeros se percibe eso, ¿no? Mucha indignación. Bueno, vos decís que el largo plazo puede ser para el mundo en este momento 15 días. Imagínate nosotros, cosas que ocurrieron hoy ya son parte de la historia. Hoy, a mediodía, renunció García Mansilla a su condición de juez de la Corte, tratando de mostrar cierta dignidad, pero que no justifica lo
ocurrido hasta el momento de la renuncia, cuando en el Senado dijo que no aceptaría ser designado en comisión, cuando dijo que no iba a jurar como ministro de la Corte y lo hizo, bien. Y por supuesto en la renuncia trata de justificar su accionar diciendo que lo que él en realidad quiso fue colaborar con el gobierno, atento que la Corte tenía solo 3 miembros, etcétera, etcétera. No hablemos ahora del hijo. ¿Cuál es tu opinión sobre García Mansilla, Alejandro? Mirá, es tan dinámico todo como decís vos, que en realidad desde el programa anterior a este, el Senado rechazó los 2 pliegos casi por los 2/3 que hacen falta para aprobarlos, ¿no? Es decir, realmente una votación muy, muy dura para el gobierno, y que, bueno, que como vos decís, en el caso del hijo ni hablemos, lo hemos dicho largamente en el programa, había suficientes méritos acumulados para eso, y el de García Mansilla tuvo que ver con esta actitud que la renuncia de hoy, si uno la lee, y bueno, parecería como tratar de justificar una conducta que verdaderamente no veo otro objetivo que el de haber estado un rato y poder decir yo fui juez de la Corte, 39 días, ¿no? Es un papelón, es como que todo se deteriora y las instituciones se deterioran. Marta, vos siempre lo decís, es lo más grave, ¿no? Es decir, ¿qué podemos confiar en una justicia que se lastima de tal manera, y después una ministra que sale por televisión a decir que la decisión del Senado, que es quien tiene que votar, le corresponde decidir si son o no son los jueces, es un golpe de Estado? Un golpe de Estado, bueno, sí. Yo lo leía y digo, pero no puede ser. ¿Cómo se animan algunas personas a utilizar determinadas palabras? Las palabras no son forma, son contenido. Y bueno, sin embargo, siguen equivocándose, y bueno, veremos cómo continúa esto. Según nuestro amigo Aldo Isuani, con quien estuvimos cuando presentó su libro, estuvimos con Mercedes, el libro La campana y la banquina, yo creo que lo tenemos que comentar, porque es buenísimo. Más cerca de la banquina. Él habla de 3 escenarios posibles en el futuro, 2 son pesimistas, no quiero ni mencionarlos, pero hay un tercero que es optimista, y él pone fichas a eso, y nosotros también. Un gobierno de coalición, un gobierno que finalmente se ponga las pilas y que trabajen con todos y con la sociedad civil. Esto suena súper difícil, ¿no? Pero es la única manera de acceder a una mejor calidad democrática y a un bienestar general mayor, ¿no? Vos sabés que me gustaría saber qué opina Mercedes, porque ojalá que eso fuera factible, pero la sensación que tenemos, yo miro desde afuera, desde que me fui hace, no sé, 10 días, la dispersión política hacia las elecciones de la capital, por ejemplo, de Cava, las próximas, yo no la vi en 71 años, una cosa tan loca, ¿no? No sé, Mercedes, ¿cómo lo ves vos desde allá? Perdón que antes de darle la palabra a Mercedes, te digo, por si no sabés, ya la provincia de Buenos Aires decidió desdoblar las elecciones y se votaría allí el 14 de septiembre. Ese dato es importante. Mira, Ale, yo lo que pensaba es que durante varios programas, con mucho cuidado y respeto, estuvimos insistiendo en el disparate que eran estas nominaciones de estos 2 jueces para la Corte. Y ahora que eso se desactivó, yo creo que hay que también valorar, en todo caso, después explicar las arreglos y los acuerdos y qué hay detrás de todo lo que sucedió, pero en todo caso celebrar que no sucedió el nombramiento, ¿no? Por más que Mansilla aceptó y tuvo no sé cuántos días, acabas de decir, pero digamos, dejando de lado las 2 figuras en lo que cada uno logró o no,
es importante para nuestro país este respiro. Después no sabemos qué nos va a costar esto, pero por lo menos ponerlo en valor y después, en todo caso, analizar un poco más críticamente y estratégicamente cómo fue qué significa este acuerdo, ¿no? Kirchnerismo, PRO, en Mercedes, fin, hay que pensarlo. Lo político en este caso es más coyuntural, pero agregale a lo que vos decís que está muy bien, el éxito para la sociedad civil, que por primera vez dio una respuesta unánime, en particular al caso del hijo, una propuesta muy, muy grave para la justicia argentina, y más allá de que la política y la politiquería, como siempre nos recuerda Marta, haya jugado su rol y las pequeñeces y las inmundicias, pero esa lección, esa participación fuerte de la sociedad civil tiene un valor que hoy hay que reivindicar. Totalmente de acuerdo, y también totalmente de acuerdo con lo que vos expresás, Mercedes. Hay que festejar, en este caso, el triunfo de la institucionalidad democrática, que tantas veces nos falla, que tantas veces criticamos. De hecho, hay una nota muy interesante, un reportaje interesante en el diario Clarín de este fin de semana, a Maqueda, el ex juez de la Corte, y justamente habla de la falta de calidad institucional en Argentina, pero también en el mundo. Es así, es en el mundo. Y yo le agregaría algo que dice hoy Claudio Jacqueline en su nota en La Nación, ¿no? Cosas que nos acostumbramos y quedan como banalizadas. A mí me parece que está muy bien que el presidente trate de llevar adelante sus propuestas, se lo votó, ganó la elección, y ese es absolutamente su derecho y está muy bien. Pero Jacqueline hoy habla del indisimulable papelón del viaje de Milei para tratar de sacarse una foto con Trump. Y recuerda, porque cuando hablamos de corrupción, tenemos que concebir la corrupción con un sentido más amplio, ¿no? Recuerda que ese viajecito nos salió a los argentinos más de $500,000. Y de estas cosas no se hablan. Y sí. Eso no lo leí. Y sí. Sí. No eso hubiera lo dice, dicho eso tan lo dice sí. Jacqueline hoy. Es horrible. Y agregale, Marta, otra nota, que si no recuerdo si es de Hugo Alconada Mono, de quién, este fin de semana, donde explican que casualmente un centro de un call center de Santiago Caputo y sus muchachos trolls, aparentemente le alquilaron a muy buen precio un edificio del ANSES. Ah, una sí, nota sí, también sí. ¿Por qué de este fin de semana. ¿por qué no amplias esa noticia que también es en algún sentido, yo diría ya a esta altura, espeluznante? ¿Cómo ocurren estas cosas y todo sigue igual o peor? Yo, antes de que entremos en los detalles específicos, quería comentarles que me quedé con muchas ganas de preguntarle a Alejandra, porque ella tiene una nota como politicóloga, me encantó cómo escribe y cómo piensa. Yo le quería preguntar, porque ella habla de las democracias de bajo rendimiento, que nunca escuché. He escuchado muchos adjetivos de la democracia, pero de bajo rendimiento me pareció un logro. Bueno, y dice Guillermo ella, O'Donnell, seguro que irá en el mismo sentido, hablaba de democracias de baja intensidad. Sí, de baja intensidad. Esa es muy como la más conocida, pero de bajo rendimiento me pareció muy logrado. Y ella dice que son semilleros de autócratas. Y plantea, no lo voy a desarrollar, pero plantea un poco lo que ustedes están diciendo, ¿no? No con estos ejemplos específicos, pero demuestra que estamos con este tipo de problemas que no son coyunturales, son estructurales, porque estamos en una democracia de bajo rendimiento. Y ahí, lo que vos dijiste, Alejandro, y lo que estamos de alguna manera de acuerdo, el rol de la ciudadanía es fundamental. Y hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Yo lo que creo, porque más allá de la anécdota puntual, en este caso no era el ANSES, es el PAMI, que alquila hace 6 meses oficinas de con un muy poco uso, muy dice la nota, muy poco uso. Tal cual. Pero independientemente de eso, hay una nota de nuestro amigo Hualconada Mon sobre Lugones, también un muy cercano a Santiago Caputo,
y si no estoy equivocado, hijo o pariente muy directo del ministro de Salud también, y casualmente el ministro de Salud es uno de los dueños de una de las compañías prestatarias de salud privada, otro pequeñísimo conflicto de intereses. Bueno, ¿qué va a pasar cuando dentro de 1 año, 6 meses o 2 años empiecen las denuncias sobre esto? ¿Van a tardar 15 años las causas o por ahí van a caer en el juzgado del hijo, qué sé yo, y se acabó el problema? Es como lo que decís vos, Mercedes, ahí está el tema sistémico, no importa quién gobierna, importa que a ninguno le interesa que estas cosas no pasen, ¿no? No, silencio de radio. No, silencio de radio, tal cual. Y todo esto, si uno viera, por ejemplo, la integración de las listas ahora para las próximas elecciones que van a ser dentro de poco para la legislatura de la ciudad, si uno viera en esas listas una composición distinta, una composición de gente nueva o antigua, pero con planes, con proyectos, con propuestas, sería un poquito tranquilizador, pero no, es todo lo mismo, no. Y es una repartija donde, ya lo hemos dicho otras veces, se fijan a ver quién juega con quién, a qué, porque en tal lista la posición de tal ya está saldada, ya le pagamos con tal cosa. Un lenguaje mercantilizado, absurdo, ¿no? Y vos sabés que lo que dijiste vos hace un rato es la noticia, obviamente, del momento, por más que se esperaba, que es el desdoblamiento de las elecciones en provincia de Buenos Aires. Muchos analistas lo están marcando como el punto crítico de ruptura del peronismo en la provincia de Buenos Aires, entre el gobernador y Cristina Kirchner. Con lo cual también se entiende mucho más, porque esa es otra cosa, decimos, uy, ¿quién nos gobierna acá? ¿Quién gobierna en Estados Unidos? Y los que gobiernan son la consecuencia de los que gobernaron antes. La gente eligió mucho más por espanto que por amor, y francamente esta es la desgracia, va a seguir eligiendo por espanto más que por amor. Como bien dice Marta, no hay una sola propuesta en discusión, estamos discutiendo simplemente nombres, ¿no? Yo querría cambiar un poco el tono y el análisis político para hacer mención. Varias veces hemos dicho en las previas que vamos a desarrollar el tema de la solidaridad, pero por diferentes motivos no lo logramos, porque como nuestro país no nos da respiro, siempre hay algo más dinámico y más, por lo menos urgente, no sé si más importante. Pero mirando hoy la televisión, encontraron a una de las hermanitas perdidas en Bahía Blanca, lamentablemente por un lado y por el otro, bueno, para la familia no seguir sufriendo hasta que no encuentren a la otra chiquita, pero lo que me impactó profundamente en los canales de televisión mostrando la cantidad de bolsas de ropa y de ayuda de distintos lugares de nuestro país hacia Bahía Blanca ya casi en un basural. Bueno, esto lo dijimos en su momento, cuando empezaron a armarse las donaciones. ¿Quién gestiona la distribución? Bueno, entonces ¿quién se hace cargo? ¿A quién le correspondería tal cosa? ¿A quién tal otra? Termina en la basura. Nos hacen señal de que no podemos seguir mucho más tiempo. Yo querría dejar planteado el que no podemos poner en jaque a la solidaridad, además de todo lo que nos pasa, como dijeron, por suerte, en algunos de los programas, no les puedo decir en cuál porque no recuerdo, pero en algunos de los programas los propios periodistas dijeron, les pedimos por favor a los argentinos que no abandonen, porque si sumamos lo que ya sabemos que en Malvinas no se entregaron las cosas, y esto, que es la prueba evidente de que hay ayuda. Yo lo único que quiero decir es que lo tenemos que charlar en serio, cuánto y cómo somos de solidarios los argentinos, y qué pasa después de las catástrofes. Creo que es un tema que también lo tenemos que poner en la lista para desarrollar, y no ponerlo nervioso a Alejandro y que pueda cerrar el programa
antes de que nos echen. Y no, cuando antes de que nos echen. decís Yo me fui a después de las Sevilla, catástrofes, tenemos que pensar cómo prever las catástrofes. Bueno, Claro, tal cual. Tal ok, cual. gente. Son los dos temas van de la mano. A ver, para. Yo no estoy ahí, pero me parece que nos están robando un minuto. Te están robando minutos. No, nos están haciendo señas Nos están haciendo de señas todos que nos lados, de todos vayamos. lados, así que... Ale, vos ¿Sí? te fuiste a Sevilla, así que Marta ocupó tu silla. Beso gigante. Y me están a echando todos. de acá de la silla, así que nos vamos con nuestro entrañable Joan Manuel Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es...